Está Camila Dolakian allí en la redacción y queremos ir al encuentro con ella. Camila, ¿cómo estás? ¿Qué decís? El verdadero gusto. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Hola Paulino, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Qué es lo último que se sabe en la causa fentanilo? Porque lo que estoy viendo, siguiendo tus posteos y demás, es que acá hay dos ex directivos que están imputados por la justicia, que les dictaron la prisión preventiva en su momento, que eran responsables de cierto contralor que eventualmente no hicieron, que se están pasando la pelota unos a otros mientras intentan despegar al ministro Lugones, que sigue en funciones, respecto a las observaciones que para la justicia nunca se hicieron y por lo tanto ameritan ser investigados. ¿Me contás un poquito qué hay de nuevo? Sí, la última novedad fue que pidió volver a declarar quién había sido la titular de la ANMAT, quien fue la máxima autoridad del organismo durante, bueno, la última gestión, durante la época del fentanilo. Su nombre es Agustina Vicio y la ampliación de declaración se hizo, te diría, más que nada para desligar a Mario Lugones, al ministro de Salud, que había sido mencionado por otra de las imputadas, quien era la titular del Instituto Nacional de Medicamentos, y para hacer algunas aclaraciones, incluso marcándola a ella, ¿no? O sea, los personajes en este momento, las imputadas que eran funcionarias públicas son dos. Vicio, que es la última novedad porque volvió a declarar, y Mantecón Fumado, que era la titular del INAME. Lo que hizo Vicio en esta segunda declaración fue apuntar aún más contra ella, contra Mantecón Fumado. Estas son las novedades de la causa, ¿no? Tengo entendido que ahora pidió o iba a pedir... Fumado. Mantecón Fumado iba a pedir ampliar también su declaración en base a lo que dijo Vicio, Cami. Claro, y porque empieza un tira y afloje entre ellas, como queriendo, les soy sincera, como queriendo, parece como si de repente fuese un problema entre dos personas que no se llevaban bien y que no se pudieron poner de acuerdo respecto a una medida sanitaria. Estamos lejos de eso. Que no nos engañe toda esta situación, porque no es una cuestión de que entre la jefa y la subordinada no se podían poner de acuerdo, entonces están tirando el fardo a ver quién fue responsable. Acá había un sistema que no funciona hoy tampoco. ¿Cómo lo sabemos? Más allá de la causa, y esto no está integrado todavía al expediente según la información que tengo, después de lo que ha sido la tragedia de fentanilo, se hizo una auditoría a la ANMAT, una auditoría completa, para, bueno, ver qué había pasado en los últimos años, qué sucedió durante todos esos años previos a la tragedia del fentanilo. Y lo que se encontró es precisamente que la cuestión del fentanilo no fue ni un problema entre dos empleadas de ANMAT o dos funcionarias de ANMAT, ni una excepción, fue un accidente de la regla. No hay otra manera de describirlo. A ver, lo más raro del caso es habernos enterado, porque dentro del informe, dentro de la auditoría que se hizo al organismo, hay una cantidad de casos, incluso en donde hubo reportes por problemas de contaminación, incluso algunos que llevaron a algunos reportes que habían detallado que un medicamento podría haber causado la muerte a un paciente, que se archivaron. Lo raro es que nos hayamos enterado, y fue gracias probablemente al Hospital Italiano de La Plata. Pero que no nos confundan todas estas declaraciones de las exfuncionarias, porque esto era la generalidad. Sí, está muy bien lo que estás planteando, porque además los familiares en Rosario, de las víctimas, que también las hubo allí, que han hecho marchas para pedir por justicia reiteradamente, lo tomaron como una especie de burla lo que han dicho las funcionarias. Eso por lo menos lo que leí. Está muy bien circunscribir esto a un hecho que trasciende una discusión de una mala relación entre dos directoras, una de las cuales era subordinada a la otra, en el marco de un contexto donde vos describís que hay laboratorios que no tienen auditorías en los últimos 5 años. Sí, 21,7% de los laboratorios no se auditan hace 5 años. Eso te demuestra también que no es un problema solamente de esta gestión. Digo, porque también empieza la discusión más de un política. laboratorio cada 5 que no tienen una auditoría en los últimos 5 años. Sí, y eso es suponiendo que el plazo de 5 años es un plazo razonable, porque después ampliamos el porcentaje cuando vemos a quienes no se los inspecciona hace 4, o hace 3, o hace 2 años, que es tiempo suficiente para probablemente ir a hacer una inspección ocular hecha por especialistas para verificar que se estén cumpliendo como las buenas prácticas de fabricación. Es una cuestión dramática, porque en eso que vos decís, detectaste que no hay auditorías, está en todo el sistema de medicamentos de la Argentina, de todo tipo y patologías, ¿o me equivoco? Todo el sistema de medicamentos. Y esta auditoría
Es realmente impactante escuchar esto, Paulino. Yo no sé cómo estresar, digamos, tratar de transmitir que esta es la información a la que tenemos que darle pelota antes de que suceda una tragedia. Porque, claro, porque además, si sabíamos esta información, posiblemente se hubiese ejercido la presión para que ANMAT actúe como corresponde. Te doy otro dato para que se entienda. En el 20% de los casos, los trámites de vigilancia después de la comercialización, o sea, la vigilancia que hace la ANMAT sobre los medicamentos, los trámites presentaban más de 200 días de demora. En el trámite, por ejemplo, de un problema reportado por un hospital te doy un ejemplo, adentro el medicamento dice que la fecha de vencimiento es el 20 de octubre del 2025, pero acá en el packaging exterior dice que es el 20 de octubre del 2026. ¿A cuál le hago caso? Bueno, esos casos que se elevaban a la ANMAT, en el 20% de los casos superaban los 200 días de trámite. Imagínate, ya se venció. Claro, o sea, tardaban llegaron hasta más de 6 meses días en dar una respuesta a algo que era medianamente urgente, rápido, veloz, expeditivo. Totalmente. Un dato que me parece dramático es que, claro, la auditoría lo que hizo fue, no se valió de la información oficial que tenía la ANMAT, sino que fue a ver expediente por expediente. Valga la aclaración, este informe lo hizo la Sindicatura General de la Nación, pero está calificado como confidencial. O sea, nosotros lo obtuvimos por medio de empleados del organismo que creen que esto se tiene que conocer para que haya algún tipo de presión. La Sindicatura hizo esta auditoría, Sí. este relevamiento que describe estas cosas. ¿Hace cuánto tiempo, Cami? Debe haber terminado, se terminó hace un par de meses y se hizo sobre los 6 años previos. Con lo cual, a 32 meses del gobierno uno no podría decir alegremente esta es la herencia. Hay mucho de herencia y hay también del aquí y ahora. Son 2 años y medio. Es que el actuar negligente o de connivencia, de complicidad de las funcionarias, de vicio, tanto de vicio como de mantecón fumado, sucedió durante la gestión de este gobierno. Más allá de que ellas, o mantecón fumado, tenía una larga trayectoria en ANMAT, bueno, ahí hay otra cuestión que es a quienes preservaron dentro de sus puestos, ¿no? Digo, a quienes mantuvieron sus cargos, los más idóneos, o hubo una demora injustificada en ese sentido, o bien se hicieron algunos arreglos con algunos sectores para que se queden algunas personas que eran viejas conocidas, en este caso del sector de los laboratorios y de los hospitales. Pero te pongo otro caso, ¿no? Digo, para entender qué es lo que se analizó, porque fue transversal el análisis a distintos gobiernos. Cuando, en vez de estudiar el reporte, o sea, en vez de ver el balance aprobado, el resumen del balance aprobado, se pusieron a ver todas las facturas, para ponerte una metáfora, ¿no? Cuando se pusieron a ver los papeles originales, se dieron cuenta que la ANMAT había reportado que en pedidos de retiro de mercado, o sea, un medicamento estaba mal y hay que sacarlo de circulación, decían que habían completado la ANMAT el 100% de los retiros. Pero cuando van a los expedientes en particular se dan cuenta que no había ninguno finalizado. Ninguno se había terminado. Es decir, había medicamentos que se había, desde la ANMAT, considerado que eran contaminados o que eran no efectivos para el tratamiento de alguna enfermedad, pero que no estaban retirados del mercado. Sacarlos del mercado, la ANMAT decía sí, todo bien, pero no siguieron circulando posiblemente. Cami, como siempre, enorme placer. Gracias por la precisión. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paulino. Un beso enorme. Camila Dolavgian.